un vals para Don Juan. Y ahora voy a interpretar un tango. Vamos.
terminamos con dos danzas, pero una de Homo de Campos y la otra de Juan Sorroche.
Muchísimas gracias a ambos y tengo que decir que el disco de los maestros está disponible en la entrada para cualquiera que lo quiera comprar. Ahora cerramos la velada en alto con la presentación de una de las últimas entrevistas que se le hiciera al líder independentista Juan Maribraz. Esta fue efectuada por Silverio Pérez, espero que la disfruten, así que podemos disfrutar de ella ahora. Son muchos los documentales que se podrían hacer y ya se han hecho sobre uno de los líderes independentistas de mayor relevancia en la historia de Puerto Rico, don Juan Maribraz. Son muchas las entrevistas que se podían publicar y ya se han publicado, donde este carismático patriota cuente sus anécdotas de lucha. Pero nunca será suficiente para recoger, aunque sea una pincelada, de una vida que se ha mantenido fiel al principio del que hablaba el maestro Pedro Albizu Campos: la patria es valor y sacrificio. Uno de los focos principales de don Juan lo fue el internacionalizar la lucha por la independencia, el trabajo en las Naciones Unidas y su comité de descolonización. Comencemos por ahí, por esa gesta internacionalista en una de sus primeras visitas a México con ese propósito. Esa es en realidad una segunda visita, porque fue a México, a una conferencia interamericana de juventudes que hubo en la Ciudad de México en el año 48, en plena huelga universitaria en Puerto Rico, y nos mandaron una delegación allá a pedir solidaridad. Y estuvimos allí en el Palacio de Bellas Artes, fue que se realizó la apertura, y recuerdo muy bien que Lombardo Toledano, que era un líder sindical de izquierda muy famoso en México, fue el orador de la izquierda, del acto. Y entonces en Excelsior, uno de los periódicos de derecha de México, al otro día apareció en portada: Lombardo abre Congreso Rojo en Bellas Artes. Entonces nosotros, que éramos una delegación muy unitaria del movimiento estudiantil, que habían de todo, pues decidimos hacer un comunicadito diciendo que era una delegación, que no éramos comunistas, eran de diferentes ideologías, y la llevamos a Excelsior. Y ellos tomaron el comunicado y al otro día apareció una nota que decía: son comunistas pero lo niegan. Pero ya el año anterior, en 1947, había conocido a Fidel. ¿Cómo fue eso? Porque lo que pasa es que la conferencia preparatoria para ese Congreso de México del 48 se celebró en La Habana en el 47, y yo a la sazón era presidente de la Sociedad Independentista Universitaria en la UPI, que es la antecesora de la FUPI, y entonces tenía la encomienda de entregarle a la Federación Estudiantil Universitaria de La Habana una placa de agradecimiento del estudiantado puertorriqueño por la solidaridad que siempre la FEU de Cuba nos ha manifestado. Y ellos quisieron hacer un acto en la escalinata de la universidad para la entrega de esa placa, y fuimos allí y yo entregué la placa, y allí estaba Fidel Castro, que era estudiante universitario y que presidía la Comisión Pro Independencia de Puerto Rico de la FEU. Y luego en encuentros posteriores con Fidel se acordaron de ese primer encuentro. Claro que sí, y él se acordó también, porque la primera vez que mandó un delegado a Puerto Rico a buscar apoyo, cuando ya estaba en la Sierra Maestra, le encomendó: vete a ver a Juan Mari en Puerto Rico, que ese es solidario con nosotros.
Y entonces él vino, a la sazón yo era asesor en la minoría independentista en el Senado, en los tiempos en que teníamos muchos senadores y representantes, y entonces ese compañero, que se llama Jacinto Vázquez, todavía vive y cada vez que voy a Cuba lo procuro y nos reunimos. Fue el primer delegado del movimiento 26 de julio aquí en Puerto Rico, y yo lo traje a Mayagüez y conseguí que nos prestaran el club del Partido Popular para hacer la reunión. Desde ese entonces había ya alianzas con el Partido Popular. Y se lo prestaron. Y me lo prestaron, y ahí hicimos el primer comité de apoyo el 26 de julio, que se hizo en Puerto Rico, se hizo aquí en Mayagüez. En un comité del Partido Popular. Una incisión enorme dentro del Partido Popular. El carácter de Fidel, ya lejos de la prensa y lejos de la cuestión oficial, en términos de la conversación así como amigo, ¿es así jovial como el suyo? Muy jovial. Pero además refleja una enorme comprensión de la diversidad de caracteres con quienes tiene que tratar, porque yo he estado con él en distintas circunstancias. Por ejemplo, una vez tuve el privilegio de estar un fin de semana en un callo que hay cercano a Playa Girón, donde él se iba a pasar algunos fines de semana que quería conversar con amigos suyos. Y hay una casa de huéspedes para esos amigos, y la casa del farolero, que es donde él se queda, o se quedaba. Allí me quedé yo, con José Milton Soltero, que andaba conmigo, el doctor. Ajá. Y entonces en la casa de huéspedes al lado estaba nada menos que Gabriel García Márquez, con una serie de amigos suyos que él había llevado para que conocieran a Fidel. Y pasamos el fin de semana delicioso, porque imagínate un tete a tete entre Fidel y García Márquez. No es el boleto de primera clase que uno pueda comprar para disfrutarse de eso. Así es. En la resolución esta de las Naciones Unidas, donde por primera vez se trae el caso de Puerto Rico, donde supuestamente dejamos de ser colonia, fue lo primero que inició las visitas de ustedes allá para precisamente aclarar que no lo habíamos dejado de ser. Bueno, del PIB, yo era del PIB entonces, dicho sea de paso, era delegado del PIB en Washington, lo que es ahora Rodrigo Arellana, y entonces Gilberto me nombró delegado en Washington, y por tanto, cuando fueron en el 53 a las Naciones Unidas, me pidió a mí que yo fuera con ellos, y yo estuve con ellos un fin de semana nada más, porque tenía que estar estudiando y trabajando. Pero ellos dieron una batalla extraordinaria allí, como la dio el Partido Nacionalista, que también envió una delegación. ¿Ves? Lo único que se manifestaron de otra forma, ¿verdad? Un poco más específicamente. ¿En qué año se funda la FU? 56, o sea, cuando Benítez cierra la universidad en el 48, lo que se llama en la historia indebidamente la huelga estudiantil del 48, eso no fue una huelga estudiantil, eso fue un lockout patronal. Porque fue el rector que cerró la universidad. Claro, ya había un movimiento muy fuerte. Y entonces ahí es que se expulsan 400 y pico de estudiantes en total, se cierra el Consejo de Estudiantes, se elimina del reglamento la existencia misma del Consejo, se prohíben las manifestaciones políticas de cualquier índole dentro del campo, y hay una especie de periodo de desolación, porque dentro de eso vino la mordaza de la que habla Ivonne Acosta, que son las leyes esas que aprobaron en la legislatura, que fueron del 48 también. Y entonces, en el 56 ya empieza a germinar un espíritu
de renovar la lucha estudiantil entre unos estudiantes, entre los que recuerdo a quien fue el primer presidente de la FUPI, que se llamaba Jaime Luciano Jiménez, que ya murió, Norman Pietri, que todavía está vivo y dando candela por ahí, yo lo recuerdo, y unos cuantos, Juan El Silén estaba también, y todos ellos fundaron la FUPI como un grupo independentista en 1956, que tuvo la ventaja de que no estaba vinculado históricamente a ninguna de las dos fuerzas en que se había dividido el independentismo, que era el nacionalismo y el pipiolismo. Y como ellos no eran de ninguno de los dos, pues pudieron ser un factor de unidad, podríamos decir, entre esos dos sectores. ¿Cómo podríamos decir que entonces la FUPI podía ser también la semilla de la cual nace posteriormente el MPI? Indudablemente, claro que sí. Y cuando fundamos el MPI, que fue aquí, en Mayagüez, el 11 de enero del 59, en el Centro Espiritista de Doña Pupa Nazario. O sea, si no era un comité popular, era un centro espiritista. Bueno, pero obviamente tiene que haber nacido entonces un gran espíritu de igualdad. Así es. Y en ese momento, pues, estaban ya activos en la promoción de esa entidad que íbamos a crear, los grupos dirigentes de la FUPI, y participaron en todo ese proceso, además de César Andreu Iglesias, que había sido expulsado del Partido Comunista, porque teníamos en común que todos éramos expulsados de algún lado. Eran disidentes militantes. Y entonces César, que era carpintero de oficio antes de ser escritor y periodista. Extraordinario periodista. Sí, extraordinario. Pero había aprendido el oficio de carpintería y se vino ahí a la Indiera de Maricao. Y allí, en un solar que pudo adquirir por una bagatela, él mismo fabricó una casita y para venirse a vivir allí con Jane Speed, que era su esposa norteamericana, también expulsada del partido. Y entonces vino un día a Mayagüez a gestionar la luz eléctrica, que se la pusieran allá arriba, y vio un rotulito frente a la plaza que decía Juan Mario Bravo, abogado notario, y dijo, Dios, si eso es de Juan, ese es el que me va a hacer la affidavit. Y subió y yo hice la affidavit para la luz, y me invitó a ir allá a su casa para que habláramos de la situación cuando yo quisiera, y entonces yo iba a los sábados con un amigo mío que ya falleció, Luis Soto Feliciano, nos íbamos los sábados para casa de César, y él me decía, ¿dónde quieren que nos reunamos hoy? Porque le llevábamos una botella para los viejos, que era lo que él bebía. Y decía, ¿en la Tejasa Caribe o la Atlántica? No habían tales Tejasas. Era el predio que daba para el Caribe y el que daba para el Atlántico, que tú veías los dos océanos, digo, los dos mares. Y entonces allí hablamos muchísimo, y César, que era un hombre muy sabio, fue el que nos inclinó a, en vez de hacer un movimiento de disidentes dentro del PIB, con idea de quitarle la presidencia a Concepción de Gracia y hacer una dirección diferente, dijo, dedíquense a organizar una entidad que pueda promover la independencia de Puerto Rico y reclutar artistas y reclutar gente que está dispuesta a hacer cosas por la independencia de Puerto Rico, y eso fue lo que acordamos en el centro de Doña Pupa el 11 de enero del 59. Recuerdo pues específicamente el día que creamos el primer boletín de Claridad, que fue muy mal diseñado por César y por mí, porque ninguno de los dos tenemos habilidad
y la hacíamos en un mimeógrafo viejo que nos regaló Maura. Tiramos 250 ejemplares. Ese fue el inicio de la vida. El primer número. 6 paginitas, tamaño carta. Y entonces cuando terminamos de tirar los 250 ejemplares, me dice César, hoy es jueves, y los jueves se reúnen en la pintadera los escritores y los artistas gráficos en una tertulia. Vamos para allá para entregarle el periodiquito. Y nos fuimos para allí, que eso era en Atogay. Se llamaba la Galería La Pintadera. Y allí, muy ufanos, le entregamos el periodiquito. Y uno de ellos, de los artistas gráficos, dijo, ¿y quién diseñó este mamacacho? Nunca olvidaré y agradeceré toda la vida la intervención de Tony Maldonado, que en paz descanse, que estaba allí. Digo, no es cuestión de empezar a criticar a César y a Juan por el mamacacho, es nosotros ofrecernos para diseñar ese periódico del próximo en adelante. Y así fue. Qué interesante eso. En las Naciones Unidas yo recuerdo que había una sede prácticamente luego del MPI y del PCP también, donde estaba J. González González, ¿verdad? González, que era mayagüezano y profesor de español en varias universidades en Nueva York y aquí en el colegio de Mayagüez. Era como el embajador allá. Y nosotros lo nombramos delegado. Bueno, para que pudiera entrar a las Naciones Unidas, el primer título que le dimos fue corresponsal de Claridad. Y él dijo, pero si yo no soy periodista, le digo, ¿te haces periodista? Y entonces, porque esa era la manera de conseguir un carnet para entrar. Y fue de tal manera el corresponsal de Claridad que allí en la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas hay la ley no escrita de que cualquier conferencia de prensa que se celebre allí, la primera pregunta la tiene el más antiguo de los periodistas que esté allí acreditado. Y llegó un momento en que era el profe. Y había que darle la primera pregunta a él y seguir a meter el caso de Puerto Rico. El LPI estuvo muy presente cuando en el Congreso de Estados Unidos se hizo aquel proyecto llamado el Fernos Murray, ¿verdad? ¿Cuál fue la gestión? Bueno, estuvimos en unas preaudiencias que se hicieron en Puerto Rico, oponiéndonos al carácter limitado de la reivindicación autonómica que se pedía. Y después, cuando se dio la audiencia bicameral en el Congreso, pues fuimos Maura, el profesor González y yo, que recuerdo que, como ya habían ocurrido los incidentes del 1 de marzo del 54, y pues había un pánico general con los boricuas. Y cuando nosotros entramos por allí, por aquellos pasillos, nos tiraban unas miradas que aquello era horrible. Pensaba que iba a darle a tiro a todo el mundo allí. Sí. Y entonces, pues, el primer testigo fue Muñoz. Y claro, Muñoz, como era gobernador de Puerto Rico, llevó todo un equipo de gente, muchísima gente, y habló allí. Y allí fue que el senador Jackson, creo que fue, que dijo, y usted no se ha percatado que Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. Y Muñoz dio así en la mesa y dijo, pues si sigue siendo colonia, tiene que dejar de serlo. Porque Muñoz tenía eso esto así gráfico. Y entonces, claro, Muñoz termina y se va con su séquito, pero se queda la mitad de los populares que lo habían acompañado para oír al resto. Y cuando me toca a mí hablar, yo vengo con toda aquella radicalidad de un muchacho joven todavía que se sienta y dice lo que le parece. Y entonces di un discurso bien radical donde le decía cosas tremendas al Congreso, y cuando
cuando terminé, los populares me aplaudieron todo. ¿Nunca tuvo una conversación así de tú a tú con Muñoz? Sí la tuve antes de eso y antes de la Revolución Nacionalista del 50 en 2 ocasiones. Primero, en un aniversario de la Universidad de Puerto Rico, cuando todavía nosotros estábamos reconocidos, y Jaime Benítez hacía una recepción en su casa del campus, que era la casa del rector, y nos invitó. Y allí llegó Muñoz. Entonces todo el grupo estudiantil nos fuimos a una terracita allí a hablar y a incrementar nuestro diálogo acusatorio y era a hacer frente a eso con una gran paciencia. Y siguió y nosotros le decíamos unas cosas y las otras y Muñoz nos contestaba y Jaime vino y le echó el brazo y le dijo: don Luis, ya está bien de atender a los estudiantes, véngase para que atienda a los otros invitados. Y dijo: no, yo me quedo con los estudiantes aquí hasta que ellos digan. Y se quedó allí con nosotros horas. La otra ocasión fue cuando en el año 44 él viene a reanudar la campaña electoral a Mayagüez. Mi padre había presidido el comité de Mayagüez del Partido Popular en el 40, cuando ganaron las elecciones por primera vez, pero se había retirado y estaba presidiendo el Congreso por la Independencia en Mayagüez, junto con don Rafael Cancel, que era íntimo amigo de él, el papá de Rafael Cancel Miranda. Y entonces yo llego en la línea un viernes por la noche a casa y veo un jabulú de gente y guardias frente a mi casa, y yo digo: ¿qué pasará aquí? Y era que Muñoz estaba en casa. Entonces el guardia me dice: no puede subir porque allí está el presidente del Senado, que era lo que era Muñoz entonces. Y yo le digo: pues si es que yo vivo ahí. Pues le dice al que está allá arriba en la escalera: llámame a la señora de la casa para que le conozca a este muchacho. Y ella se asomó y dijo: si ese es mi hijo, que suba. Entonces subí y estaba Muñoz con el viejo Muñoz conversando en la sala, porque él venía a tratar de reactivar al viejo para las elecciones del 44, ¿no? Y entonces me preguntó: ¿y qué tú haces? Ya yo estaba en la universidad. Yo le dije: pues estoy cogiendo el curso básico en la universidad, pero mi objetivo es ser periodista, que fue la profesión a la que yo siempre aspiré. Yo soy abogado por que no me queda más remedio. Pero soy periodista de vocación. Y entonces Muñoz me dijo: pues tenemos eso en común, porque yo también soy periodista de vocación. Me dijo Muñoz. Y entonces siguió hablando con el viejo. Y cuando le dijo que quería que se reactivara, el viejo le dijo: no, don Luis, lo que pasa es que usted dice que la independencia no está en issue, y para mí siempre está en issue. Y por eso yo me he dedicado a la actividad del Congreso por la Independencia aquí, que estaban todos los populares en ese congreso en esa época. Y él le dijo: Chaco, la misma razón por la cual tú luchas es la que yo lucho. La independencia de Puerto Rico y la justicia social de los puertorriqueños. Tú puedes estar seguro que pase lo que pase y dígase lo que se diga públicamente, ese es mi compromiso. Y el viejo le dio un abrazo. ¿Cuánto duró ese? Pero como la gente es tan ingenua, pues, y el viejo sobre todo, era muy emotivo, se fue con él para la Plaza Colón. Al que venía. Me gustaría saber sobre Chile y Salvador Allende. Sí, Salvador Allende yo lo conocí en esa conferencia en Venezuela en el 60, y desde entonces hicimos una buena relación y él fue un solidario consecuente con la causa de Puerto Rico,
Posteriormente lo fui a visitar en Chile cuando él todavía no era presidente, era presidente del Senado. Y nos dio un almuerzo en el Senado a Carlos Padilla Pérez, que me acompañaba en esa delegación, y a mí. Y allí tuvimos una conversación y hablamos sobre Puerto Rico y sobre diferentes cosas. Entre otras, me ofreció un brindis con vino chileno y me dijo: ¿usted conoce el vino chileno, verdad? Y yo le dije: caramba, doctor, no lo conozco. Yo en Nueva York he tomado bastante vino argentino. Y me dijo: no cometa ese sacrilegio. Usted coma carne argentina con vino chileno. Y entonces, pues, posteriormente nos invitó a su toma de posesión como presidente, que fuimos Rubén Berrío, que ya presidía el Partido Independentista, y yo, y José Milton Soltero, y por los intelectuales invitó a Manolín Maldonado Deni y a Nilita Vientoso. Y todos fuimos en una delegación a la toma de posesión de Allende y pudimos participar en todas las actividades de esa toma de posesión. Y en el 73 nosotros necesitábamos un miembro del comité que propusiera que se escuchara a los delegados independentistas de Puerto Rico hablar allí. Y entonces Chile era miembro del comité. Y enviamos al doctor José Milton Soltero, que ya había conocido a Allende y como son colegas médicos, pues habían hecho buenas migas. Y José Milton fue a hablar con Allende para que Allende diera la instrucción a ese respecto. Y entonces Allende le dijo al doctor: pues yo lo que voy a hacer es reunir a los secretarios generales de todos los partidos de la Unidad Popular, porque era una coalición de partidos muy grande, aquí en La Moneda, que es el palacio del presidente, y tú les hablas y que ellos decidan si me autorizan a hacer ese pedido. Yo lo voy a recomendar, pero yo no puedo tomar la decisión. Y así se hizo. Y todos lo autorizaron, y él dio la autorización a la delegación en ONU, y allí se propuso por Chile que nos escucharan, a mí, a Rubén Berrío, y me pongo yo adelante porque fui el primero que hablé, y Rubén al otro día. Pero como llevábamos años tratando de hablar y no habíamos hablado, yo hablé un día entero y Rubén otro día entero. ¿Qué cosas se pueden ir construyendo para que ese camino se siga abriendo? Yo creo que hay un espíritu que permea una sección bastante grande del pueblo puertorriqueño, más grande de lo que uno pensaba en este momento, que estaría ávida para hacer cosas de afirmación de la nacionalidad puertorriqueña, que incida en el propósito de avanzar hacia la independencia de Puerto Rico. Y por eso es que no podemos sectarizarnos y amajarnos a una sola línea de acción, sino que es diversa, porque cada cual tiene un nivel en que puede ayudar y otro en que no puede, y eso hay que reconocerlo. Entonces empezar a activar una convergencia de fuerzas diversas que pueda de verdad reproducir, pero en mayor escala, lo que hizo el MPI en los años 60, que fue movilizar todas las mayores fuerzas creativas del pueblo puertorriqueño. Y ahora pues nos toca que aquella idea fructifique en un mundo diferente, que es el que va a haber a partir del 2009 en el mundo entero. Amén. Le damos las gracias a Silverio por realizar esa entrevista y hemos llegado al fin de este homenaje al líder, al patriota y al compañero Juan Maribraz.
No puedo despedirme sin antes darle las gracias a Claridad, a todos sus integrantes y colaboradores, por organizar esta actividad y por mantener viva la memoria de Maribraz y su proyecto, el periódico de la Nación Puertorriqueña. Así que muchas gracias a todos ustedes por asistir y que tengan buenas noches.